No, pero lo han hecho muy bien, es decir, en realidad me parece que las notas fueron muy buenas. Yo normalmente, yo les he dicho que mi intención nunca es que pierda, sino más bien que aprendan cosas que de verdad les sirven en la vida. De tal manera que me voy por bien servido. Estaba un poco preocupado con lo que les había pasado en el primer parcial. Pero fue por presión. No, Ese profe, parcial pero se notó que usted llegó con ganas de descabezar. No, yo claro, horrible. dijo canal endémico y Yo que no pensé hay que qué. nos iba a dar Ay, algo de eso. Yo ya estaba tomando apuntes en canal. Pues es que existen suficientes antecedentes, no con ustedes, pero sí existen suficientes antecedentes, no en otros lugares, sino acá en la universidad y con grupos de acá, como para que uno tenga un poquito de paranoia. Igual que me importa, o sea, a mí me pagan 5 pesos. Entonces, no mentiras, yo siempre que digo eso de que no me van a estresar ni a preocupar por lo que mis estudiantes hagan o no hagan, no les voy a preocupar. Termino preocupándome porque sí termino teniendo un poquito de compromiso con la sociedad, es decir, tampoco es que uno vaya a grabar un montón de gente y entonces la maldita sea eso solo porque sí, pues no. Bien, entonces hoy el tema es ateroesclerosis y de una vez entonces vamos a diferenciar que existe la arteriosclerosis y la aterosclerosis. Entonces la aterosclerosis es un tipo de arterioesclerosis. Entonces hoy solo vamos a ver atero. La arteriosclerosis, en términos generales, cualquiera de estas 4 que aparecen acá, corresponde a un endurecimiento pues, de la pared de la arteria, que en muchos casos puede estar asociado a calcificaciones. Existen algunas que se llaman hialina hiperplásica, por ejemplo. En esa arteriosclerosis, hialina hiperplásica suele aparecer en algunos escenarios de hipertensión pulmonar. No vamos a hablar de ella. Existe otra arteriosclerosis a la que se le conoce como medial de Monkeberg, y de pronto la doctora que ha trabajado en quirófano de pronto lo ha escuchado. ¿No? La medial de Monkeberg es una arteriosclerosis que no tiene ningún significado patológico, es decir, cuando ustedes vean eso en un informe de patología, solamente piensen que las arterias del útero se encuentran envejecidas, no es más. Es decir, es una arteriosclerosis en la que hay un endurecimiento de la pared con calcificaciones de la túnica media, pero que está asociada a envejecimiento. Casi todas las mujeres posmenopáusicas tienen arteriosclerosis de Monkeberg en las arterias. Y no significa nada. Profe, esa no es la calcificación no se da interna, sino hacia externa. Exacto. Y por eso no implica como un riesgo mayor. No se va a desprender, es decir, es una placa que nunca se va a desprender, no tiene riesgo de que haga un émbolo, de que se vaya a alguna parte, porque como ocurre en la túnica media y no ocurre en la túnica íntima, como vamos a ver que sí ocurre en la aterosclerosis, pues no tiene un riesgo de que se rompa o de que se desprenda. Pero solamente las arterias del útero. Solo en las arterias uterinas, no en ninguna otra arteria. Solo en las arterias uterinas. Y hay otra que se le conoce como hiperplasia fibromuscular de la íntima, que parece ser un fenómeno reactivo, ese no lo vamos a ver, no nos interesa. Y la que nos interesa es la aterosclerosis. Entonces, solamente para recordar un poco, si ya habíamos hablado de cómo ocurría la absorción de las proteínas, pues vamos a mencionar solamente un poco que los lípidos, entonces usted primero los ingiere, después de que los ingiere, y gracias entonces a las lipasas es posible, digamos que dividirlos en unas formas mucho más sencillas para absorber, pero que a nivel del intestino delgado son transportados entonces a través de la linfa, principalmente, hasta que llegan al kilo, y del kilo circulan a la circulación sistémica. Entonces existen varias proteínas que se encargan de distribuir los lípidos en sangre, y básicamente las proteínas que tienen bajo peso molecular están muy cargadas de lípidos, muy cargadas de lípidos, y se encargan de llevar los lípidos hasta los tejidos. Y las proteínas que tienen alto peso molecular, como la HDL, ¿verdad?, se encargan principalmente de llevar el transporte retrógrado, es decir, llevar desde los tejidos y hacia el hígado los lípidos. De cualquier manera, la interacción de ellas, el desbalance de ellas, puede ocasionar que haya una sobrecarga o una concentración excesiva de lípidos en sangre que llevan al depósito de estos no solamente en las paredes, sino a veces en los tejidos también. Para esta clase nos interesa sobre todo lo que ocurre a nivel de las paredes de los vasos y particularmente de las paredes de las arterias. Entonces, en cuanto a la aterosclerosis, todos vamos a sufrir de aterosclerosis, probablemente las personas como yo, que ya tenemos más de 30, algunas de nuestras arterias ya tengan aterosclerosis, ¿verdad?
que está principalmente relacionada con la dieta, con la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas y en azúcares libres, o en azúcares ultraprocesados, refinados, y al daño endotelial. Yo necesito, para que se forme la placa de ateroma, yo necesito que haya daño en el endotelio, que haya una activación del endotelio. Habíamos dicho que dentro de las cosas que hay en el endotelio está la hipertensión, fumar también daña el endotelio, el solo envejecimiento daña el endotelio, las infecciones también, los estados de estrés metabólico, no de estrés, aunque seguramente hay muchos estudios que dicen que el estrés psicológico también está asociado a un mayor riesgo cardiovascular, y eso es cierto, ¿verdad? No es mentira. Entonces, no como ocurre en la de Monkeberg, sino como ocurre en la aterosclerosis, el acúmulo de los ésteres de colesterol ocurre justo en la capa íntima, entre el endotelio, esta es la luz del vaso, entre el endotelio y la elástica interna. Recuerden que el endotelio es una elástica interna y elástica externa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces se depositan acá, existen unos monocitos que migran y fagocitan o tratan de eliminar los ésteres de colesterol, pero terminan convirtiéndose en macrófagos o en histocitos cargados de esos ésteres de colesterol, a los que conocemos como células espumosas. Espumosas. Es tremendamente importante porque condiciona la primera causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad coronaria, o pues la enfermedad cardiovascular. Cuando un paciente tiene enfermedad coronaria, los vasos que están enfermos no son solo los de su corazón. Probablemente si usted le hiciera una arteriografía o una panangiografía del encéfalo, encontraría un montón de aterosclerosis también en el encéfalo, en extremidades inferiores, en la retina, ¿verdad? Es decir, cuando un paciente se infarta, las coronarias no son las únicas arterias que se encuentran enfermas. Cerca de la mitad de las muertes en el mundo ocurren por enfermedad cardio-cerebrovascular, ¿verdad? Eso es como una pandemia. Pues en la actualidad ya existen un montón de medicamentos, los LGP4, que ayudan de alguna manera a redistribuir la grasa. Sin embargo, las placas, una vez formadas, no se reabsorben. Es decir, cada vez que se acumula grasa, pues ya se le quedó a uno ahí para siempre. No hay forma. Ese cuento, por supuesto, ustedes, yo espero y aspiro que ustedes no crean, ni siquiera tengan la duda, de que esa cosa que dicen en la emisora de compre el limpiador de arterias, tómese no sé qué más cosa y limpie sus arterias. Yo no creo que, yo espero que ninguno de ustedes tenga siquiera la curiosidad de considerar posible eso. Bueno, entonces, además de que estos macrófagos están cargados de ésteres de colesterol, terminan generando estrés oxidativo por peroxidación de ácidos grasos, que lleva a una respuesta inflamatoria en esta localización con proliferación de fibroblastos, depósito de matriz extracelular, y eso de alguna manera estabiliza la placa. Ya vamos a ver eso. ¿Cómo está formado? Pues hay algunas células endoteliales, ya vimos que hay células espumosas, pueden haber células gigantes multinucleadas, y si recuerdan la parte de inflamación, dijimos que sobre todo las células gigantes multinucleadas aparecen en inflamación crónica, y este es un proceso inflamatorio crónico. Pueden haber linfocitos, mastocitos y macrófagos, sí, pero las principales son estas de acá encima, y la matriz, pues la matriz extracelular normalmente está compuesta de colágeno, ya dijimos que es primero colágeno tipo 3, luego colágeno tipo 1, ¿verdad? Pero pueden haber otros glucoproteínas y glucosaminoglicanos que terminan, digamos, depositándose en la región subendotelial. ¿Cuáles son los factores de riesgo más asociados? Qué pena, lo que estás diciendo ahí es como lo mismo que hay en la cápsula fibrosa superficial y centro necrótico. Es decir, acá puede haber un centro necrótico, es cierto, pero no siempre. ¿Verdad? No siempre está ahí. Probablemente lo que usted más va a encontrar es un montón de macrófagos y algunos detritus, es decir, como células que antes ya murieron, pero no como una necrosis aguda del tejido. Dentro de los factores de riesgo más importantes, pues en esta tabla básicamente lo que buscan es estos que están acá son factores de riesgo y estos que están acá es el estimado o la tasa a 10 años para riesgo cardiovascular en personas, hombres o mujeres. Entonces usted ve que cada vez que aumenta la presión arterial sistólica, pues digamos que el riesgo estimado va aumentando.
cada vez que el colesterol aumenta, también va aumentando el riesgo, ¿verdad? Y si disminuye el HDL, que la gente normalmente lo llama como el colesterol bueno, ¿verdad? Cuando este disminuye, aumenta el riesgo cardiovascular porque se encarga principalmente de llevar ésteres de colesterol desde la periferia y hacia el hígado. La diabetes, por supuesto, que es un factor de riesgo, fumar también, y esto significa un bloqueo de rama izquierda del haz de His en un electrocardiograma. Entonces, de una vez van a aprender que todo bloqueo de rama izquierda es un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. Muchas mujeres, sobre todo mujeres perimenopáusicas, pueden presentar bloqueos de rama derecha y no es patológico. Desde luego usted la estudia, pero ya no la estudia en urgencias, la estudia en el ambulatorio. Pero los bloqueos de rama izquierda, si nunca se han documentado, se estudian en urgencias, porque es un signo de enfermedad coronaria aguda. En este que está acá, pues básicamente lo que hace es mostrar como el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, y usted la puede estimar a 10 años dependiendo si usted tiene o no tiene factores de riesgo. Por supuesto que el envejecimiento por sí solo, es decir, las personas que no tienen ningún factor de riesgo serían estas que están en color verde, pero el solo hecho de envejecer pues ya es un factor de riesgo para enfermedad coronaria. Por eso en muchos escenarios vamos a ver que en cáncer las estrategias de tamizaje después de los 80 años empiezan a disminuir o casi no hacerse, pues porque probablemente lo vaya a matar primero una enfermedad cardiovascular antes que una neoplasia, ¿verdad? Y ven que si tienen, pues entre más riesgo tenga, más factores de riesgo tiene, pues más probabilidad de morir por enfermedad coronaria. Y esto es importante, la enfermedad coronaria habitualmente aparece después de los 55 años o después de los 50 años. Si aparece antes de esa edad, pues entonces tenemos que sospechar de algunas entidades que son de tipo hereditario y en las que el paciente presenta hipercolesterolemia. Entonces hay hipercolesterolemia familiar, hay combinada, ya la vamos a ver. Pero lo del tema de la estría grasa, de hecho yo leí hace un tiempo que se empezaba a dar incluso desde los 11 o 12 años. Puede pasar. De pronto por los estilos de vida puede que se manifieste, puede que nunca se manifieste. Recientemente hay un estudio muy chévere de unos habitantes de una población indígena del Amazonas que son muy longevos. Entonces hubo un científico que se le ocurrió ir hasta allá y de alguna manera se ganó la confianza de ellos y le permitieron la evaluación con tomografía de uno de los cuerpos de uno de sus muertos. Un momento. Una vez examinaron a este muerto, ojo, no lo examinaron abriéndole y haciéndole una autopsia, porque pues desde luego para ellos sería, digamos que va en contra de todas sus creencias. Pero una vez lo examinaron en tomografía multicorte y con reconstrucción tridimensional se dieron cuenta que era una persona como de 90 años, pero su salud coronaria y de la arteria en general era de una persona mucho más joven. Entonces empezaron como a hacer un estudio de campo a ver qué cosas. Y uno era pues que no consumían por supuesto ningún ultraprocesado, ¿no? Pues porque se dedican básicamente a la caza y a la recolección de cosas que están por ahí. Y dos, es que caminaban cerca de entre 15 y 20 kilómetros diarios porque nómadas, no tenían un sitio usual. Y pues nosotros somos tremendamente sedentarios, todos, ¿verdad? O la mayoría de nosotros somos muy sedentarios. De hecho no subimos una escalera, ¿verdad? Tratamos de no hacerlo. Desde luego que no nos preocupa por eso cuando uno tiene 18 años. Pero cuando uno ya tiene 30 y tantos, entonces uno empieza a preocuparse por eso. Está bien no preocuparse por eso los 18, hay que disfrutar de los 18, por supuesto. Obvio. Entonces básicamente esto es para decirles que la mayoría de factores de riesgo modificables tienen que ver con la dieta y con la actividad física. Y no fumaban, pues no tenían tabaco, ¿verdad? Entonces, dentro de los que son modificables, por supuesto que está el colesterol. Principalmente, usted lo que puede hacer es consumir algunos alimentos que contengan omega 3, 6 y 9, ¿verdad? Pero si usted los consume los alimentos que tienen omega 3, 6 y 9 y no hace actividad física, pues es lo mismo que nada.
Y lo otro es el consumo de estatinas. A mí no me paga ninguna empresa por esto, pero yo personalmente cuando cumpla 40 voy a empezar a tomar estatinas de manera profiláctica. Sí, he escuchado eso. Es decir, rosuvastatina. Todos los días. No hay ninguna contraindicación. Puede dar rhabdomiolisis, pero la que más daba rhabdomiolisis se llama lovastatina, que era como de las primeras estatinas que hubo. Después de esa estaba la atorvastatina, que ya era una estatina de segunda generación, que aún se da mucho, pero la más reciente es la rosuvastatina, que tiene mucho menor riesgo de tener rhabdomiolisis, ¿verdad? Pero yo lo voy a tomar, sí, sin ninguna indicación de ningún médico, ni nada más allá de la mía, ¿verdad? Porque me parece que sí, o sea, sí hay suficientes estudios que dicen que disminuyen el riesgo cardiovascular. Y por supuesto la actividad física. En cuanto a la hipertensión arterial, pues nada, pues las complicaciones de la hipertensión arterial tienen que ver principalmente con el daño del endotelio y un mayor depósito de ésteres de colesterol. El tabaquismo, por supuesto, que está asociado no solamente a un montón de cánceres como el de cavidad oral, el de esófago, el de vejiga, el de mama, ¿verdad? Sino que además está asociado a un riesgo cardiovascular aumentado. Las personas con un índice de tabaquismo aumentado más frecuentemente están asociados a infartos agudos del miocardio. Y la diabetes, por supuesto, es además un factor de riesgo que estresa al endotelio. Hay otros factores que no son modificables o son constitutivos, tan de mala le tocó. Usted nació con esa boleta para ganarse la aterosclerosis. Y dentro de esas están algunas entidades de tipo hereditario como la hipercolesterolemia familiar y la hipercolesterolemia familiar combinada. Y más recientemente, por ejemplo, hemos visto que el riesgo de las personas que tienen mutaciones en la ApoA o en la proteína ApoA. Entonces ahorita les están midiendo a todo el mundo la lipoproteína A, se la están midiendo y digamos que la recomendación de endocrino es que todos deberíamos tener al menos una vez en la vida una medición de lipoproteína A, todos. La edad, por supuesto, es decir, por más que tratemos de vernos jóvenes, pues las arterias es difícil ponerles botox o hacerles algo al mar, ¿verdad? O sea, arterias sí, muy complejo. Y el género de las mujeres parecen estar protegidas por el estímulo hormonal, sobre todo por los estrógenos, pero solo hasta antes de la menopausia. Después de la menopausia su riesgo puede ser igual o mayor si uno lo compara con el de los hombres. Entonces, en algunos casos, en algunas mujeres que tienen un riesgo cardiovascular muy elevado, usted les puede dar durante unos 3 años una terapia de reemplazo hormonal, es decir, les puede ayudar con hormonas durante 3 años como para tratar de retrasar un poco el riesgo. Entonces existen varias entidades hereditarias, me interesan particularmente estas dos que están acá, que son las hipercolesterolemias de tipo familiar. Hay una que se llama solo familiar y otra que se llama familiar combinada, las dos son autosómicas dominantes. La mutación más importante y la que siempre se les pregunta es el receptor para el LDL. Entonces, no para que se lo aprendan de memoria, sino que supongan que las células de su cuerpo, los adipocitos, no tienen el receptor para poder identificar el LDL que les lleva a la grasa y para poderlo interiorizar. No lo tienen. De tal manera que el LDL está todo el tiempo girando en sangre. Y si está todo el tiempo girando en sangre, entonces usted tiene concentraciones altísimas de LDL o de colesterol total, tan alto como 300 miligramos o más, cuando la meta es menor de 200 en la población general en la que no tiene riesgo. Y estos pacientes suelen presentar síntomas asociadas a enfermedad cardiovascular entre los 30 y los 55 años. Y dijimos que uno espera la enfermedad cardiovascular después de los 55 años. Si ustedes tienen familiares que se hayan infartado o que hayan tenido una ACV antes de los 55 años, es necesario que consulten a su médico para evaluar el riesgo cardiovascular de ustedes, ¿verdad? Estos pacientes pueden presentar santomas, que son unos acúmulos subcutáneos de grasa que normalmente se ven como unos nódulos o placas de color amarillo y que suelen aparecer en los párpados o en las áreas de flexión como en los codos o en las muñecas. No quiere decir que todas las personas que tengan santomas necesariamente tienen hipercolesterolemia familiar, hay algunos que no, pero sí muchas personas que tienen santomas están asociadas a concentraciones altas de colesterol en sangre. Entonces lleguen a sus casas y examinen a sus familias, examinen a ustedes. ¿Pero es santomas solamente el color o es la bolsita o cómo se puede? No, entonces son unas placas que pueden medir entre 1 o 2 milímetros, son placas o nódulos amarillos que no duelen, ¿verdad? Pero que sí son de un amarillo brillante, pues porque básicamente es un montón de lípidos allí acumulados, ¿verdad? De colesterol.
Algunas personas se los quitan por estética, pero está bien quitárselo por estética, pero pues hay que solucionar la causa de base, porque si no, pues le van a volver a aparecer, ¿cierto? Bueno, entonces hay otra que se llama combinada, en la que también es autosómica dominante, es de alguna manera más frecuente, y recuerde que si una enfermedad es mucho más frecuente, pues es menos agresiva. Las enfermedades que son más agresivas son más infrecuentes, porque no tiene sentido evolutivo tener muchas enfermedades muy agresivas, ¿no? Entonces, es como una premisa para que lo piensen siempre. Lo más grave y severo suele ser raro, ¿verdad? Como esta es menos grave, pues es más frecuente. Vean que el colesterol sí está elevado, pero no tan elevado, ¿verdad? Y la enfermedad coronaria se presenta más adelante que esto. Pero acá puede haber un paciente infartado a los 30 años. Síntomas no suelen presentar y ya. Por supuesto que como es autosómica dominante, igual que las otras enfermedades que habíamos mencionado, pues necesitan un double hit o un doble golpe de los genes para que usted necesita heredar, además del de su madre, pues el de su padre, para que usted presentara la enfermedad desde que estuviera niño, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de un hombre que no tiene hipercolesterolemia familiar y una mujer que sí tiene hipercolesterolemia familiar, falleció a los 68 años, pero tuvo enfermedad cardiovascular a los 55. Si usted ve todo el familiograma, ¿qué deducciones o inferencias podrían tener de allí? A mí no me importa que se lo aprendan, no bien que sean capaces de ver algo allí que les llame la atención. ¿Se presenta principalmente en mujeres? O sea, es igual. Está igual. No, mira, no HF, no HF, la mujer. Pero en la segunda también va uno, solamente que en la otra generación pues es que tienen 3 otra vez hijos. HF en mujeres, en Y el los hombre otros no. hombres tienen 2 hijos. Pero O sea, lo primero que uno puede ver de Dos allí hijos, es que está no igual. tiene un patrón asociado al sexo. Es decir, no importa si es hombre o mujer, ¿verdad? Pero algo que sí dijo la doctora es que presenta un fenómeno que se llama anticipación. Entonces estamos viendo que acá se presentó a los 55 años, acá a los 46, y acá, aunque aún no tienen síntomas, pues yo ya estoy viendo que hubo al menos una década de diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Así que estas personas de acá es necesario, pues acá ya los estudiaron, porque ya una niña de 9 años tiene colesterol en 220. Y pues, O sea, que le el va. colesterol lo tiene mi abuelo que tiene infarto y demás. ¿Por qué? Señor. No, pero, o sea, pero ¿por qué va disminuyendo? Los fenómenos de anticipación es como lo que normalmente ocurre en las enfermedades que tienen un patrón de herencia. O sea, eso siempre ocurre. No solamente en las que son autosómicas dominantes, sino por ejemplo las que tienen expansión de tripletas, como las de Huntington. ¿Verdad? La enfermedad de Huntington, que es una enfermedad por expansión de tripletas, presenta fenómenos de anticipación. Entonces, el primer familiar diagnosticado tiene demencia a los 60 años, el segundo de la otra generación a los 50, 40, así, ¿verdad? Es como un fenómeno, es una característica que tienen las enfermedades. Además, que uno tiene que ver que probablemente, recuerden que esta enfermedad, pues sí es autosómica dominante, pero que el colesterol o la hipercolesterolemia tiene otros factores adicionales. Y probablemente la dieta de estas personas de acá sea muy diferente de la dieta de estas personas. Yo no les voy a preguntar eso que aparece ahí, solamente quiero que sepan que cuando yo hablo que hay una mutación del receptor del LDL y que no se puede incorporar a las células, pues que las mutaciones pueden ser varias. Puede ser que el receptor no encaje con el LDL, puede ser que el receptor sí se produzca pero no se exteriorice. O puede ser incluso que en algunos casos, pues unos componentes del LDL no funcionan de manera adecuada para que encajen con el receptor en sí. No siempre es el receptor, pero en la mayoría de los escenarios tiene que ver con el receptor. No se vayan a estresar con esto. Entonces ya les dije que la lipoproteína A hay que medirla todas una vez en la vida, al menos. No se vayan yo no les voy a preguntar de ustedes me interesa solo la hipercolesterolemia familiar, estas anomalías de receptores, pero quiero que sepan que existen otras anomalías como las de las lipoproteínas o las enzimáticas que también están asociadas a hipercolesterolemia y de alguna manera generan pues mayor riesgo cardiovascular. Ya dijimos que la principal es la del receptor LDL. Otros factores de riesgo asociados a la inflamación, y estar gordito ya es un factor de inflamación. Sí. Así que
Pues todas las personas que tenemos sobrepeso, pues desde luego que tenemos un riesgo cardiovascular aumentado si los comparamos con las personas que no lo tienen. La hiperhomocisteína, que aparece principalmente con el envejecimiento, también está asociada a un mayor riesgo cardiovascular. El síndrome metabólico, digamos que hace parte del complejo de obesidad, de hipertensión y diabetes. Ya hablamos que la lipoproteína es importante, que hay que medirla una vez en la vida. Algunos factores procoagulantes, pero esto sobre todo para las complicaciones de la placa de ateroma, y ya vamos a ver eso. No piensen en hematopoiesis clonal, de eso no les voy a preguntar, no se lo aprendan. Y la personalidad tipo A, que muchas personas en medicina, pero también en las carreras tienen. Y es particularmente estas personas que son tremendamente competitivas, que tienen un nivel de estrés un poco más alto, que duermen poco, que estudian bastante, que no tienen una dieta adecuada, que no hacen actividad física, ¿verdad? Entonces hay varias personas así. Yo no los conozco, ¿verdad? Pero infiero que por sola epidemiología algunos de ustedes pues tendrán rasgos de personalidad tipo A. Muchos. Sí. No, sí. No, Esta es la no secuencia de eventos que ocurre para que se forme una placa de ateroma. Y eso siempre se pregunta. Entonces, la secuencia de eventos. Entonces, el daño endotelial es lo primero que debe ocurrir, y ya hablamos que son todos los factores de riesgo los que generan daño endotelial. Luego debe haber el depósito de las lipoproteínas con los ésteres de colesterol, una adhesión plaquetaria, porque como hay una lesión del endotelio, pues se va a formar un pequeño trombo allí, ¿verdad? Van a haber lípidos que son fagocitados por monocitos, en este caso ya por macrófagos, ¿verdad? Finalmente, reclutamiento de leiomyocitos, y de aquí en adelante hablamos de placa estable, y ya hablamos de eso, y proliferación y producción de matriz extracelular. Entonces, estos son los mismos cosas que estaban anteriormente. Entonces, lo primero, lesión endotelial. Lo más importante acá es la hipertensión y fumar. O sea, de estos todos que aparecen acá, lo más importante es hipertensión y fumar. Si les preguntan cuáles son los dos factores de riesgo más importantes para, entonces, hipertensión y fumar. Una consulta. Para que haya ese ingreso de de esos lípidos a las capas del vaso, ¿tiene que haber un factor de riesgo adicional? ¿Él por sí solo no ingresa? Es decir, la alta concentración ya hace que por sola concentración pueda migrar hacia el endotelio. Pero usted necesita que el endotelio esté activado para que permita el paso. Si el endotelio no está activado, pues, es decir, pero la activación puede ser solamente un estrés oxidativo. Si usted tiene una infección, por ejemplo, eso genera estrés metabólico y activa el endotelio. Si usted tuvo un trauma, también. Si usted toma algún medicamento que genere estrés, si usted tiene una venoclusión, también. Todas estas cosas que generen estrés al endotelio pueden hacerlo. Pero entonces sí o sí tiene que ver como algo adicional para que... No solo el colesterol muy alto, pero es que el solo hecho de que el colesterol esté alto Aumenta la posibilidad. produce estrés oxidativo. Entonces ese solo estrés oxidativo ya es suficiente para que se cumpla. Decía que los monocitos van a migrar, se van a convertir entonces en histiocitos o macrófagos, que van a fagocitar los lípidos, y en este caso pues los llamamos entonces macrófagos espumosos o histiocitos espumosos, como les quieran decir. Y macroscópicamente, cuando ya se localizan acá, usted puede ver lo que la doctora mencionaba como estrías grasas, y es básicamente que si usted abre una arteria, usted ve de manera longitudinal, y en el sentido en el que va el flujo, usted puede ver las líneas de grasa literalmente. Casi todas las personas, la doctora que entraba a cirugía, casi todas las personas mayores, 69, 70 años en adelante, casi todos, usted al palpar las arterias se encuentra aterosclerosis, casi todas. Y si usted pudiera palpar la aorta de estos pacientes más, parece una cáscara de huevo. Está muy calcificada, porque vamos a ver que dentro de lo que puede ocurrir más adelante, como en todas las inflamaciones crónicas, es que se calcifique. En este lugar donde solamente hay macrófagos y apenas están migrando las fibras nuevas de músculo liso, la placa sigue siendo inestable. Y ya vamos a diferenciar entre inestable y estable. Acá sigue siendo inestable porque ustedes ven que debajo del endotelio no hay nada sino grasa e inflamación. Pero cuando debajo del endotelio ya hay matriz extracelular y hay leiomyocitos, decimos que la placa es estable. Cuando ustedes vean medicina interna van a ver que uno puede dividir la angina o el dolor de pecho como angina estable o angina inestable. Y no se refiere al paciente, sino que se refiere a que los síntomas están asociados a si la placa es estable, como en este caso, o si la placa es inestable. Entonces, ¿cómo entiende uno eso?
Lo primero que vamos a definir es qué es angina. ¿Cómo creen que es angina? ¿O qué es? ¿Cómo definirían una angina de pecho? Porque hay otras anginas. El angina de pecho. Entonces el doctor dice que no importa, este es el momento de equivocarse, ¿verdad? Entonces, el doctor dice que es un dolor tipo punzada. Los otros doctores también dicen que sí. ¿Quién dice que no, que es diferente? Es un dolor tipo opresivo. Eso es lo que, digamos, coloquialmente le llaman un preinfarto. Es lo que la Sobre gente todo normalmente le llama un a la preinfarto, eso es cierto. angina, a la angina inestable, que es la que presenta más sintomatología que la estable. Entonces, la angina usted la puede dividir en dos grupos grandes. Yo no les voy a preguntar eso solamente a modo de que vayan entendiendo la fisiopatología de esto. La angina, pues, el dolor anginoso, la angina de pecho. ¿Ustedes han jugado alguna vez? Yo no sé si todavía juegan eso. ¿Han jugado alguna vez como al bulto o a la montonera, que todo el mundo se bota? ¿Y alguna vez les ha tocado estar debajo? O sea, les tocó, perdieron y todo el mundo se le echó así. Y sintieron que no podían respirar y que se iban a morir ahí. Bueno, eso siente una persona con angina. Es decir, es un dolor, no tanto dolor, sino es más bien una presión retroesternal, que puede estar asociado a síntomas vasovagales, como por ejemplo diaforesis, náuseas, palidez, ganas de ir al baño. Todos esos síntomas pueden presentar los pacientes que tienen angina. Entonces, los dolores tipo punzada suelen estar relacionados a otras cosas, no tanto relacionados al corazón. Entonces, el dolor del corazón suele ser un dolor opresivo. Siempre es como una presión, como si los pacientes le van a decir, es que yo siento como un peso, como si alguien se les parara encima, ¿verdad? El angina estable solamente aparece cuando usted hace actividad física porque demanda mayor flujo al cardiomiocito. Es decir, necesita hay mayor demanda metabólica y la arteria tiene una oclusión que no permite esa mayor demanda. Y mejora cuando usted tiene reposo. Entonces, por supuesto, porque el cardiomiocito ya no está demandando un montón de energía. En la angina inestable, es decir, que la angina estable solo aparece con la actividad física. La angina inestable aparece en cualquier momento. No tiene relación con la actividad física. Es un dolor de las mismas características, pero que no tiene relación con la actividad física y que desaparece solo. No si el paciente camina, si no camina, no, desaparece solo. Y es básicamente porque la placa de ateroma no tiene esta estabilidad y se ha levantado y ha ocluido de manera parcial el flujo, pero luego ella misma vuelve y se acuesta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que diferencia una angina estable de una inestable desde el punto de vista fisiopatológico. Desde el punto de vista clínico, pues ya les dije cuáles eran los síntomas. Poner ejercicio físico, mejora de la dieta, no sabemos. Claro. Lo que pasa es que disminuye que se aumenten más los factores de riesgo y que haya más colesterol. No, yo estoy preguntando Que sí, eso no es eso ya para ir así se le ponga pila de ejercicio, dieta, a la madre, las calcificaciones quedan también maravillosas. Entonces, de la placa estable debe tener leiomyocitos y matriz extracelular por debajo del endotelio. Si no tiene, es una placa inestable. ¿Qué es lo que hacen las estatinas? Estabilizar las placas. Las estatinas hacen eso. Las estatinas no eliminan el depósito que ya está. Es decir, la grasa que usted ya tiene, ya la tiene. Eso no se le va a ir ni con el limpiador de arterias que le venden en la Olímpica Estéreo. Ni buenos hábitos alimenticios, ni ejercicios, nada. No, porque ya son enfermedades de depósito y los lípidos ya se encuentran dentro de los macrófagos y ellos ya se han convertido en macrófagos residentes de ese lugar. Ahí ya no van a volver a ser monocitos, ni se van a ir de allí, ni nada. Es decir, lo que puede disminuir es el proceso inflamatorio, pero eso que queda como el lípido ya acumulado allí, pues ya va a quedar. Lo mismo con las calcificaciones también. Las calcificaciones tampoco ya van a quedar ahí. lógicamente tendría que dañar el vaso. Pero sí sirven las estatinas, claro, sí sirven, claro. Porque las estatinas estabilizan la placa, estabilizan la placa y dos, previenen que se formen nuevas placas, eso sí hacen, porque disminuyen el nivel de colesterol, entonces impide que se formen nuevas placas también, o disminuye la tasa con la que se forman las nuevas placas. O sea que en sí lo que da en esos lo mayor es el colesterol. El colesterol.
Pero necesito que el endotelio esté estresado, y la hipertensión y fumar son los dos factores de riesgo más importantes. De hecho, ustedes ven aquí que los ponen de primeritos. Acá. Presión arterial sistólica, colesterol, cigarrillo por acá. Pero pues el colesterol ya dijimos que pues hace parte de todo el fenómeno, entonces no lo podemos llamar. Bien, entonces, ¿qué le puede pasar a la placa? La placa se puede complicar, y estas complicaciones son lo que generan digamos, las manifestaciones clínicas. Uno es que se rompa, es decir, que esta superficie de la capa se rompa, se erosiona, y si se erosiona, pues se expone el endotelio y se forma un trombo. Por eso a los pacientes, cuando se infartan, le hacen trombolisis, porque la placa va a seguir estando acá. Esta es la placa, ¿verdad? La placa se rompió en este pedacito, y algunas plaquetas empezaron a formar el trombo. Todo esto que está acá es trombo, no es la placa. Es decir, la placa sí es la causa, pero no termina siendo, digamos, el desenlace pues, fatal. Es decir, el desenlace fatal lo da el trombo que se forma, pero no la placa. No en este caso, ¿verdad? Entonces, una de las complicaciones es que se rompe su ser. Entonces, ya saben cómo ocurre un infarto agudo del miocardio. Por eso usted llega y le dan RTPA o activador de terminógeno recombinante, ¿verdad? En una cosa que llamamos periodo ventral, porque necesito entonces que todavía, digamos, esto no haya evolucionado a un trombo ya organizado. Si esto ya es un trombo organizado, pues por más RTPA que usted le ponga, no va a ser capaz de eso. ¿Ese periodo de ventana también aplicaría para un infarto del miocardio? Sí, los infartos del miocardio tienen un periodo ventanal que se le llama periodo de puerta-balón, porque en los infartos agudos del miocardio yo quiero hacer cateterismo, y en los lugares donde haya cateterismo lo ideal es hacer cateterismo de una vez. En unos lugares, en una clínica que yo trabajé en Bogotá, a pesar de que había hemodinamista, si en la noche llegaba un infarto, se hacía primero RTPA, aún cuando hay hemodinamista, pero pues él estaba en su casa durmiendo. Pero por la oportunidad de procedimiento. No, porque al otro día le hacía igual el cateterismo. Pero era para mantenerlo mientras. Sí, pero pues es una clínica de cuarto nivel en la que usted tiene el hemodinamista mañana, tarde y noche. O sea, lo correcto es que si usted está ofertando el servicio de hemodinamia, como ocurre en fundación, pues hay un hemodinamista que sí está durmiendo en su casa, pero si lo tienen que llamar, pues tiene que llegar, o el felo. Pero alguien tiene que hacerle, pues, un cateterismo, es lo ideal. Entonces, uno es eso, que se rompa. Lo otro es que haya una hemorragia y que la sangre, en lugar de ir por la luz, se vaya acá. Haya como una disección de la arteria, ¿verdad? Las disecciones son particularmente graves en arterias grandes, como la arteria aorta. Entonces, pues en la aorta pueden haber disecciones asociadas a placas ateromatosis. Una complicación frecuente también es el aneurisma. Esta parte de la pared, pues miren que el músculo es reemplazado por el colesterol y pues eso no genera fuerza, de tal manera que acá se puede formar una dilatación aneurismática que se rompa fácilmente. Así que la ruptura de un aneurisma por un ateroma también puede ser una complicación. Y la otra complicación es el ateroembolismo, y es una complicación particularmente frecuente en los pacientes que tienen ACV isquémico. Entonces, en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, usted debe evaluar la integridad de las carótidas. Por eso le hacen Doppler de arterias carotídeas. Porque la causa número 1 de accidente cerebrovascular isquémico es la ateroembolia. Entonces, se le suelta una placa de la carótida y se le va al cerebro. Así que nada de que a los abuelitos usted esté haciéndoles masajes en el cuello, ¿verdad? Sí, no les esté moviendo el cuello para un lado y para otro, no los lleve a la peluquería a que hagan una hiperextensión, ¿verdad? A que le suelte la placa y ahora el abuelo quede en mi pared. Bien, entonces acá hay algunas arterias que se ven, pues, desde luego con aterosclerosis, se ven engrosadas, por supuesto, la pared, solamente es un hallazgo morfológico. Esta es otra, miren, toda esta es la placa de ateroma, grandísima, y este es el trombo, una complicación. Esto es como se verían algunas estrías grasas, si ustedes alcanzan a ver unas liniecitas, y acá lo que se ven son los macrófagos muy poquitos. Acá esto es incipiente, esto es apenas empezando. Digamos que estas son las de su profesor. Esperemos que apenas estén así. Y estas serían las de un abuelito, con calcificaciones, erosiones, ¿verdad?
Esto es una coloración que se llama tricrómico y pues básicamente muestra fibras de colágeno, recuerden que hay matriz extracelular en azul, y esto del centro es colesterol. Pero ustedes ven que las fibras de músculo, que son las que están en rosadito, aquí son muy delgadas, de tal manera que puede formar un aneurisma en esa localización. En este caso, por ejemplo, vemos que la elástica interna ya se ha perdido, que son estas fibritas negras que vienen acá, y la elástica externa, que es de estas fibras que vienen acá, se empieza a perder también en ese momento. De tal manera que eso es lo que facilita, digamos, la formación de aneurismas. Esto ya lo vimos, aneurisma y ruptura, oclusión y trombo, o la otra complicación es la estenosis crítica. Pero la estenosis crítica por placas de ateroma ocurre de manera crónica, es decir, no es algo que pase agudo. Suele ser una manifestación en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, entonces usted les hace una arteriografía de esos pacientes y eso, la luz de las arterias se ve así delgadita de lo tan ocluidas que están. Les hacen angioplastia, entonces les meten una guía con un balón, les insuflan el balón, vuelve y se abre un poco y les mejora la perfusión. Incluso en algunos pacientes les hacen angioplastia antes de la amputación para saber, digamos, cuál es el nivel al que van a amputar. Esta es una placa medianamente inestable o vulnerable y una placa estable porque ya tiene músculo y demás. Estos son los síntomas o antelasmas que aparecen. Por supuesto que estos son exagerados, ¿no? Pero sí, aparecen mucho más frecuentemente acá. Esto probablemente sea una persona con hipercolesterolemia, decimos que... Pero los que uno ve, los ven mucho más frecuente acá. O incluso este anillo, si ustedes van y ven a sus abuelitos, muy abuelitos, además del halo senil que pueden tener estos anillos de una coloración azulada que ocurren en el iris. Y ya, esta es toda la clase de doctoras y doctores.